es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todos. Que el Señor añada su bendición a su palabra, que está en 1 Crónica, capítulo 29, verso 11. Les doy la más cordial bienvenida a mi devocional en este día. Agradecemos al Señor por su bondad, por su misericordia para con nosotros y esperamos que día a día el Señor le vaya dando a usted esa madurez espiritual para poder llegar a la perfección en cuanto a la intimidad con Dios. Este devocional tiene el propósito de poder enseñarle a usted también que aprenda o que aprendamos a tener una relación personal con el Señor cada día. Que no solamente sea la palabra, sino que sea esa intimidad donde sintamos la presencia del Señor, sintamos que Él nos está hablando en cada uno de los detalles de su palabra. Porque en esta palabra, cada vez que nosotros leemos, hay palabras para nosotros, para nuestra vida, para una situación en particular que podamos estar pasando. O simplemente para darnos un crecimiento y una madurez espiritual en conocer mejor a nuestro Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de la creación. Gracias por cada uno de ustedes que también nos permite estar ahí en su casa. Les invito también que se puedan suscribir los que no lo han hecho y poder también participar a otros este mensaje. Si usted tiene algún familiar, algún amigo, por favor también envíeles, porque es el momento que el Señor está hablando a nuestra vida. Hoy vamos al Salmo 114, es un salmo un poco diferente a los salmos de adoración, de alabanza, de exaltación. Acá tenemos un salmo que habla sobre los prodigios y los milagros de Dios en la salida, en el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Un hermoso salmo que nos lleva también a nosotros a recordar los tiempos de antaño, los tiempos anteriores antes de conocer a Cristo. Y la palabra del Señor dice, les invito a que ustedes busquen en su Biblia, me sigan en la palabra, aunque yo voy a leer en esta oportunidad en la versión de la Biblia de las Américas. Y la palabra del Señor dice así: Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña, Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Lo miró el mar y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te vuelves atrás? A vosotros, monte, que saltáis como carneros, y a vosotros, collados, que saltáis como corderitos. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de agua el pedernal. Que el Señor bendiga su bendición a esta hermosa palabra. Solamente 8 versículos tiene este salmo, pero que refleja una historia completa de la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Este salmo registra lo majestuoso que fue el éxodo del pueblo de Israel después de la esclavitud de Egipto, que está mostrando cómo el Creador administra su creación en beneficio de su pueblo. Y aquí podemos darnos cuenta que cada una de las cosas que Dios creó siempre lo hace en beneficio de sus hijos. Ahora, recordemos que después de 430 años de esclavitud, según Génesis 12, 40-41, que nos indica que dice así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto
fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Tenemos un precedente, es cierto, que el tiempo no fue un tiempo corto en la cual estuvo Israel allí en Egipto, pero era el momento que Dios ya se lo había anunciado a Abraham antes que este pueblo existiera. Ya le había dicho, cierto, que iban a pasar esos años en cautiverio. Y dentro de ese cautiverio, ellos crecieron en esclavitud. Por tanto, ellos no conocían, imagínense, son 4 décadas, y en 4 décadas las generaciones van creciendo en esclavitud. Por tanto, lo que ellos estaban viviendo, lo que conocían, era su estilo de vida. Ellos no conocían otra vida. Por lo tanto, era su estilo de vida. Muchos contentos de poder vivir allí, teniendo alimento, trabajo y donde dormir. Esto sucede también, este hecho sucede también, y lo vamos a experimentar cuando salgamos de la esclavitud y no tengamos qué hacer con nuestra propia libertad. Y eso es lo que nos sucede a nosotros también cuando salimos del mundo, llegamos a Cristo y estamos allí, pero no sabemos cómo enfrentar esa nueva vida, porque nosotros estábamos acostumbrados a vivir en la vida anterior, que era nuestro estilo de vida. Es lo que le pasó a este pueblo de Israel. Es lo que le pasó también cuando se abolió la esclavitud. Muchos esclavos comenzaron a quedar libres y no sabían qué hacer con su libertad, porque ellos no conocían otra cosa que era la esclavitud. Por lo tanto, al enfrentarse a una nueva vida, no tenían cómo hacerlo, no sabían cómo usar esa libertad. Y muchos de los esclavos se quedaron trabajando allí en las mismas haciendas, ahí con sus amos, dándole servicio, siendo libres, pero arrastrando esa esclavitud que no supieron sacársela de encima. Y muchas veces nos sucede eso a nosotros cuando llegamos al Señor. Muchas veces llegamos al Señor y no sabemos qué hacer con nuestra libertad. Bueno, pero este salmo, ¿cierto? Volviendo al salmo, mira retrospectivamente hacia atrás, al tiempo en que los israelitas fueron liberados de la esclavitud. Entonces, en el Salmo 114, dice, en el 1, dice: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña, ¿cierto? Aquí el versículo 1 habla de un tiempo específico, habla de los hechos salvíficos de Dios. Tienen lugar y tienen fecha. Dios actúa en la historia, en nuestra historia. Así, cuando los israelitas celebraban la Pascua, no pensaban solo en el pasado, sino que expresaban también su fe también en la acción de Dios de su propia historia cotidiana, de su propia vida diaria. Y aquí se menciona a Judá, se menciona a Israel paralelamente, y ahí tal vez quizá el autor quiso incluir tanto al reino del norte como al reino del sur, pero también lo usa como un sinónimo para hablar de toda la nación entera. O sea, estaban todos incluidos. Ahora, cuando Abraham llegó a la tierra de la promesa, era un extranjero, recordemos, y Dios le dijo que su pueblo iría a la tierra de Egipto y que allí se convertiría en una nación. Recordemos que no entró como una nación, sino que él sale como una nación. Así que Israel comenzó su existencia como una nación en la esclavitud de Egipto, y allí nació también el antisemitismo. O sea, ¿qué es lo que es el antisemitismo? En el fondo, ¿cierto?, el racismo contra el pueblo de Israel. La Biblia nos cuenta también sobre su sufrimiento, sobre las dificultades que vivieron. Si bien estaban algunos conformes, se conformaban también con ser castigados, con sufrir persecuciones y todo tipo de problemas que estaba pasando allí en Egipto. Entonces,
Dios recordó su pacto, el pacto que había hecho con Abraham. Él escuchó el clamor de su pueblo, vio la situación de los israelitas y tuvo una compasión de aquel pueblo, por lo que comienza, ¿cierto?, es un plan salvífico y los libera de Egipto. Este salmo comienza aquí recordando este peregrinaje a través del desierto. También esto nos puede recordar tal vez nuestra vida pasada, dado que Egipto representa el mundo en que vivimos y una vida centrada en la esclavitud del pecado, sin tal vez darnos cuenta porque no hemos visto otro estilo de vida. Entonces, de allí lo que le comentaba anteriormente, que cuando los esclavos, aquí en Chile la esclavitud se abolió más o menos el 24 de julio del año 1823 por iniciativa de José Manuel Infante. Ahí se promulgó la ley que abolió la esclavitud aquí en Chile. Pero casi todo, como les comentaba, los esclavos que quedaron libres, como no tenían nada que hacer, ¿qué es lo que hicieron? Se quedaron en las mismas casas que habían servido toda una vida. Leemos ahora el versículo 2 de este Salmo 114. Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Dios estaba hablando de toda la nación como un tabernáculo. El plan original de Dios era que Israel fuera una nación de sacerdotes, no simplemente la tribu de Leví, que estaba encargada de ministrar espiritualmente al pueblo de Israel, sino de todas las naciones, lo cual implicaría que ellos llegarían a ser los sacerdotes para todas las naciones del mundo. Era un plan que tenía Dios con respecto a su pueblo Israel. Aquí en el versículo 2, ¿cierto?, la señal visible de la santidad de Dios y de su reino es su pueblo. Cuando el pueblo de Dios realmente, cuando el pueblo de Dios es realmente su santuario, cuando el pueblo de Dios realmente le adora, cuando el pueblo de Dios está realmente rendido a su señorío, a su voluntad, Dios manifiesta su poder y su gloria delante de las naciones. ¿Dónde? ¿Cómo? A través de milagros aquí en la naturaleza. Y aquí vemos un milagro, un tremendo milagro, que ustedes tal vez lo han visto en alguna película, pero dice la palabra aquí en el versículo 3 al 6, lo miró el mar y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, oh mar? Que huyes. Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás. A vosotros, montes, que saltáis como carneros, y a vosotros, collados, que saltáis como corderitos. Bueno, aquí el pueblo de Israel no solo cruzaron el Mar Rojo. Muchos tienen el concepto que se abrió el mar y pasaron. Pero quiero contarles que también se abrió el río Jordán. El río Jordán se detuvo. Por eso que aquí la palabra le dice, ¿qué te pasa, oh mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás. O sea, los dos se abren para dejar pasar a su pueblo. En el primero venía, ¿cierto?, los egipcios persiguiendo al pueblo de Israel y no tenían escapatoria porque tenían el mar por delante y a sus enemigos por detrás, y ahí el Señor abre las aguas y pasa en seco el pueblo de Israel. Y a medida que iba pasando se iban cerrando las aguas detrás, lo cual tomó y eliminó a los enemigos que venían persiguiéndolo. Por ahí hay algunas evidencias objetivas de estos carros de los egipcios que fueron encontrados en un estudio que hicieron algunos arqueólogos. Bueno, entonces no solo cruzaron el Mar Rojo, sino también que cruzaron el río Jordán. Aquí se muestra, queridos, el señorío de Dios sobre la naturaleza. La naturaleza se somete al poder de Dios, obedece al Creador, obedece al Todopoderoso. Si la naturaleza obedece a Dios en cada una de las cosas,
el hombre cae constantemente en desobediencia, como podemos ver en la historia de Israel, que se ha llevado a cabo una y otra vez a través de la desobediencia y a través de la obediencia. En nuestros dos puntos es donde el pueblo de Israel ha caminado por toda la vida. Y eso también nos representa a nosotros, que cada vez, ¿cierto?, que entramos en los caminos del Señor, o obedecemos o desobedecemos, pero cada una de esas dos cosas tiene una consecuencia también en nosotros. Aquí se muestra, como les digo, el señorío de la naturaleza. El salmista incluye todo el proceso del Éxodo. El cruce del Mar Rojo, el cruce del río Jordán, marcan el principio de todo aquello. Y vemos aquí, mire, la hermosa poesía con un lenguaje vigoroso frente al pueblo donde se manifestó el poder de Dios. Todos los elementos de la naturaleza se espantaron. El mar dice que huyó. No solo las aguas se asustaron, también los montes saltaban. El salmista aquí, cuando dice que los montes saltaban, está recordando, por si acaso, cuando Sinaí temblaba y humeaba. Vámonos ahí en Éxodo capítulo 19, donde aparece este hecho. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces, cuando el salmista está hablando, ¿cierto?, está diciendo, vosotros montes que saltáis como carneros, se está refiriendo al hecho que sucedió ahí en Éxodo capítulo 19. Bueno, este Dios de la creación, su poder omnipotente, hizo retroceder el Mar Rojo. Y también fue quien retuvo las aguas del río Jordán. Estos fueron milagros. Y no creemos que puedan ser explicados de otra manera, imposible. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, habían sido librados de Egipto por sangre. La sangre en las jambas de la puerta. ¿Se acuerdan que ahí marcaban para que el ángel de la muerte no llegara? Y cuando cruzaron el río Jordán, fueron separados del desierto y llevados a la tierra prometida. Aquí tenemos entonces las dos fases de la redención. Las dos fases de la redención. El amor es la motivación de la redención y se enfoca en Jesús, nuestro Redentor. Él es nuestra redención y está enfocada en el amor, porque dice que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ahí está, ¿cierto?, ese amor de Dios hacia el hombre que motiva, que es la motivación de redimirnos, de pagar el precio por ese pecado y librarnos de esa esclavitud, pero está enfocada en el sacrificio que Jesús hizo allí en la cruz. Él nos libró del castigo del pecado, del castigo del pasado, del presente y también del futuro. Esa es la redención, porque Cristo paga ese precio. Bueno, en el versículo 7 y 8 dice, tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia de Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. ¿Cierto? En estos versículos, con mucha vitalidad poética, medio en broma, el salmista hace esa pregunta así, qué extraño, dice, ¿por qué se salieron de la rutina? La rutina del mar era una sola, el río tenía su surco. ¿Y ustedes por qué se salen de la rutina? A veces, ¿cierto?, esas cosas enmarcaditas a nosotros llevar una vida tranquila y en paz. Pero también carecemos de aquellos milagros que podemos ver a causa de la presencia y del poder de Dios. Aquí el salmista dice que extraño, ¿por qué se salieron de la rutina? La presencia del poder de Dios. Ahora aquí el salmista habla de Dios y también está presentando la respuesta. Es la presencia y poder de Dios manifestado en su pueblo. A un observador no creyente lo que le impacta es lo que sucede fuera del ordinario. Y es por eso que a veces tenemos que entregarle a aquellos que no creen a través
de milagro, a través de cosas extraordinarias que el Señor tiene. Porque el Señor hizo estas cosas, digamos, para sacar al pueblo de Egipto, mostró muchas señales, y aún así, con todas esas señales, el faraón no daba su brazo a torcer, no daba la autorización, porque simplemente no le impactaban esas cosas, hasta que no tocó su vida, su familia y su corazón. Bueno, Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar su gloria en el mundo. Usa la fe, usa la alabanza, la oración, la obediencia de su pueblo para hacerlo. Allí se ve la manifestación del poder de Dios cuando cada uno de nosotros hablamos con seguridad de que Él está en nuestras vidas. Y lo sobrenatural de Él es lo que nos lleva a nosotros a dar a conocer a un Dios grande y poderoso. Nosotros no tenemos un Dios pequeño, tenemos a un Dios grande. El problema es que estamos en la rutina, vamos caminando siempre en la rutina y no acostumbramos a vivir dentro de la rutina. Y creemos que es el tiempo también de ahora de esperar esos grandes milagros que el Señor lo hizo ahí en la naturaleza, porque todo está sometido bajo su autoridad. Y si nosotros nos sometemos bajo su autoridad, el Señor va a usarnos a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la obediencia, para que otros puedan llegar al Señor a través de un milagro de sanidad, o una persona que no tenga a Dios, con el poder absoluto de Dios, el Espíritu Santo, pueda convencerle a cada uno que no conoce a Dios, a convencerle que le conozca. El salmista incluye todo el proceso del Éxodo, el cruce del Mar Rojo, el cruce del Jordán, marcan el principio, como lo dijimos, ¿cierto? Y ahora el salmista habla de Dios en respuesta a esa presencia y el poder de Dios que manifestó en su pueblo al sacarlo de Egipto. Esto es solo una muestra que el Señor había entregado, o el salmista está hablando aquí en estos 8 versículos. Solo una muestra de lo mucho que hizo a través de los años. Y hay muchos milagros que el Señor está haciendo en el día de hoy. Hay mucho poder y autoridad que el Señor muestra a través de aquellos que le sirven y se someten a su voluntad. Así que yo les invito, queridos, a que usted someta su voluntad al señorío de Cristo, para que sea usado para grandes cosas, y no solamente caminar en la rutina, sino reflejar realmente el poder, el poderío, la autoridad de Dios sobre su creación. Él tiene, recuerde, el control de todas las cosas, y usted puede ser un instrumento en las manos del Señor cuando le crea al Señor y lo saca de toda rutina que lo pueda llevar a mostrar ese poder. Que el Señor les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Tu palabra es una lámpara